le quiero hoy decir algo. Si su vida tal vez no había estado como usted espera, si su vida a nivel de cualquier área estuvo en puntos donde tal vez usted considera que eran puntos de muerte, este es el tiempo para que todo pueda resucitar. Este es el tiempo para que todo pueda resurgir. Este es el tiempo para que todo se pueda reactivar. Este es el tiempo para que todo se pueda renovar. Amén. Meditaba para preparar toda esta palabra y simplemente las primicias. Creo que, ¿cómo lo podría decir? Es un tiempo donde nosotros nos lanzamos definitivamente a vivir en fe por Dios. Para el pueblo de Israel, porque si celebramos algo necesitamos saber el contexto. Para el pueblo de Israel este tiempo era un tiempo donde ellos recogían las primicias de la cebada. La cebada es para ellos tal vez el rubro que consumen más, el trigo y la cebada, el rubro que ellos pueden consumir más. Con esto hacían panes, con esto hacían tortas, con esto hacían todo esto. Pero solo era en este tiempo donde ellos esperaban cosechar, esperar que se madurara. Y una vez que se maduraba, tomaban de eso y lo entregaban a Dios como primicia. Tomaban del fruto de la tierra y lo entregaban a Dios como primicia. Lo interesante de todo esto es que el pueblo tal vez no sabía cómo le iba a ir el resto del año. Tal vez no sabía si le iban a venir tiempos de bondad, tiempos de dificultad. Tal vez venían tiempos donde la lluvia iba a dañar las cosechas o los vientos. Pero sabes, ellos vivían y hacían esto porque confiaban en el Señor, que era su proveedor. Ellos confiaban en todo momento que el Señor es su proveedor. Así que yo escuchaba mientras que el pastor Jaime hablaba de Ana. Ana dijo: si tú me das este milagro, yo te consagro al hijo. Por supuesto, estaba pidiendo un hijo, pero no lo estaba pidiendo para ella. Ya lo anhelaba, pero no lo estaba pidiendo para ella. Después tuvo otros y eso sí se los quedó. Eso sí se los quedó. ¿Qué hace la ofrenda o qué hace la primicia en nuestras vidas? Simplemente es un tiempo donde yo, por fe, voy ante Dios y Él me bendice el resto del año. Amén. ¿Le parece una buena idea? Y quiero explicarle todo esto con algunos detalles, con algunos puntos. Voy a hablar de una palabra que recibí hace unos 5 días. Casi nunca, por lo general, tengo un sueño. Y es muy difícil de que sueñe. Cuando sueño es algo, va a pasar algo, empieza a revisar, busca, porque nunca por lo general tengo un sueño. Y mientras que dormía hace como 5 o 6 días, venía una palabra y era difícil de poder entenderla, porque Señor, voy a hablar de primicias. O sea, voy a hablar de primicias. Ya me has hablado de qué voy a hablar. Yeshua es nuestra primicia, la primicia de la tierra, la primicia de lo que producimos. Y ya me había dado un punto. Pero cuando viene esta palabra yo digo, quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías capítulo 2 verso 13. Vamos a pasar por aquí antes de todo. Dice así, 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí la fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Yo leía esto y yo decía, Señor, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de las primicias? Me voy como buen investigador a leer todo el verso todo el capítulo hasta ese punto, y dice: y vino a mí palabra del Señor, voy al 1, de Jehová diciendo: anda y clama a oídos de Jerusalén y dile: así dice Jehová, a favor tuyo me acuerdo de la ternura de tu juventud, del amor de tus desposorios, de tu andar en pos de mí en el desierto, en la tierra no sembrada,
Israel era la santidad de Jehová, las primicias de su cosecha. Cuando vino esto dije, ay, este era el punto que yo creía. Quien osaba comer de ella lo pagaba. La calamidad venía sobre ellos. Oráculo de Jehová. Oíd la palabra de Jehová, oh casa de Jacob, y todas las familias y las casas de Israel. Así dice Jehová: ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para alejarse de mí? Siguieron tras la vanidad y se quedaron vacíos, en vez de preguntar: ¿dónde está Jehová? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto y nos condujo por el desierto, por tierra desierta y despoblada, tierra sedienta y sombría, tierra por la cual nadie había pasado, en la cual nadie había habitado. Y os introduje a una tierra fértil, para que comieras del fruto y de las delicias. Pero entraste y te contaminaste, y contaminaste mi tierra, y convertiste mi heredad en abominación. Y los sacerdotes preguntaban: ¿dónde está Jehová? Los doctores de la ley no me conocían. Los pastores se rebelaban en contra de mí, y los profetas profetizaban en nombre de Baal, siguiendo a dioses que de nada sirven. Por eso vuelvo a contender contra vosotros y contra los hijos de vuestros hijos, dice Jehová. Pasad las costas de Quitín, y mirad y enviad a Cedar, y observad atentamente, y ved lo que sucedió semejante a esto. ¿Alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, pues mi pueblo me cambió a mí, cambió mi gloria por lo que no sirve. Espantaos, oh cielos, por ello, horrorizaos y quedad perplejos. Aquí viene el verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Cuando yo recibía esto, yo decía, era lo único que escuchaba, era esto. Y dije, ¿dónde está esto? Fui, busqué, lo subrayé y lo resalté. Y mientras que entraba para poder hacer todo este tema, una de las cosas que podía ver es que Israel fue la primicia de los pueblos. Amén. Israel fue la primicia de los pueblos. Dios escoge como principal pueblo a la nación de Israel, para que por medio de ella fueran benditas todas las naciones de la tierra. Hoy la bendición que usted tiene, que tiene su casa, hoy el Dios que usted tiene, comenzó con alguien que tomó una primicia, y fue la nación de Israel. Amén. Pero en medio de todo esto podía ver que el Señor le decía: ¿sabes qué? Me acuerdo del principio. Me acuerdo cuando tus amores eran fieles. Me acuerdo cuando te conduje en el desierto. Recuerdo cuando caminabas por la tierra donde no había caminado nadie. Recuerdo cuando te llevé y te puse en la tierra donde no comía nadie. Dios toma la nación y la pone por donde nadie había pasado. Y yo decía: Señor, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros hoy en día tenemos infinitos recursos para poder hacer cosas en medio de nuestras vidas. Tenemos recursos donde ya sabemos cómo hacer negocios. Tenemos recursos donde ya sabemos qué hacer para poder resolver una situación. Pero nunca utilizamos como primer recurso al Señor que ha creado los cielos y la tierra. Y esto es algo difícil para nosotros. Si nosotros no entendemos que para gobernar sobre cualquier sistema en esta tierra, yo tengo que aprender a gobernar sobre cualquier cosa en el cielo primero, mi vida va a ser un desastre. Todo va a ser temporal. Puedes tener un tiempo de bonanza donde las cosas funcionen 20, 10, 15, 8 años, pero va a llegar un momento donde todo va a volver a caer. ¿Por qué? Porque dos males ha hecho mi pueblo: me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Todos los sistemas de este mundo pueden funcionar, pero funcionan de forma temporal. Hablemos de un sistema, el sistema económico. El sistema económico funciona, pero funciona de forma temporal. Pero hay un sistema
económico en el reino de los cielos, que ha sido creado ¿para quién? Para sus hijos. ¿Qué ánimo el suyo? Dios ha creado un sistema económico para ustedes, para que ustedes sean benditos donde estén, para que ustedes prosperen donde estén, para que ustedes sean guardados donde estén. Pero ese sistema no está regido por cosas de este mundo. ¿Sabes qué es difícil? Ir y buscar la presencia de Dios para que pueda decirte qué hacer en medio de un tiempo, de un negocio, para hacer en medio de cualquier circunstancia. Y mientras que leía todo esto, recordaba lo que dice el Éxodo capítulo 12, verso 41, 42. Dice que el pueblo de Israel duró 430 años esclavizados. Pero dice, y todos los ejércitos del Señor esa noche salieron. Después de que pasó la muerte de los primogénitos, sucedió algo. Dios salió con el pueblo de Israel. Dios y sus ejércitos salieron con el pueblo de Israel. Y es algo que nosotros necesitamos entender. En medio del momento más oscuro de tu economía, te quiero decir algo. Israel duró 430 años esclavizado. Pero un día ellos decidieron oír la voz de Dios y obedecerla para poder salir. Y ese día el Señor les acompañó a donde ellos iban. Lo impactante de esto, lo que me impresiona y me impactaba mucho de esto, es que Israel, mientras que estuvo en el desierto, ellos hicieron lo que Dios le había recomendado. Ellos hicieron lo que Dios le había dicho. Pero cuando esto sucede en obediencia, por medio de lo que Moisés había hecho con el pueblo, pasan cosas que son impactantes. Una de las cosas que pasan, el maná desciende del cielo. Entonces iban a estar en un desierto, pero en medio de ese desierto, ¿dónde estaba la comida? Dios le dijo, tranquilo, de eso me encargo yo. Entonces mientras que ellos iban, ya Dios tenía control de dónde los iba a poner. Lo mismo quiero decirte a ti y a tu vida. Tal vez tú no sabes dónde vas mañana, pero sí te quiero decir algo. Dios tiene cuidado de ti, de tu casa, de tu familia, de tu economía y de tus hijos. Tal vez estás viviendo en el desierto y tú quieres, tal vez como el pueblo, lo que le pasó, queremos comer carne. Pero hay momentos donde es necesario aprender a comer maná. Yo quiero tal cosa, pastor. Es que mire, me ha pasado esto y me ha pasado. Hay momentos donde es necesario comer maná. Dice el pueblo que se cansaron en algún momento de ¿hasta cuándo comeremos de esto? No te canses tal vez de vivir un proceso. Trabaja para que ese proceso pueda terminar en tu vida. Estoy cansado, ¿qué estás haciendo? Estoy cansado, ¿qué haces por eso? Oras, buscas a Dios, estás buscando un recurso, ¿tienes algún plan? No, pues hasta ahora no. Estoy pensando en quitar dinero prestado y bueno, dale intereses. ¿Sabes qué? El que quita intereses se hace esclavo del otro. Eso es un principio, está en la Biblia. Se une, se ata. Yo en lo posible trato de decirle a la gente, no quites eso. Si puede, uno lo ayuda para que no se enlace. Pero es algo que necesitamos entender, iglesia. Y desconociendo, entonces, ¿qué hacemos? Cavamos cisternas, vamos a echar Dios es la fuente de agua viva. No importa, dame un tobo. Solamente me llevo un tobito, yo con esto resuelvo. Y te llevaste la solución en el tobito. Pero ven acá, si ahí está la fuente. ¿No es mejor que la fuente siempre haga que descienda agua? ¿No es mejor tomar siempre el agua fresca y no emposada? Lo tremendo de las cisternas que ellos estaban cavando, que eran ideas que a veces tenemos en nuestra mente y que creemos que van a solucionar cosas,
es que cuando ellos querían tomar del agua que ellos habían tomado y agarrado, sucedía algo. Ya no había. Entonces, esto viene para destrucción del pueblo. El pueblo le dice: en este momento yo te conduje, te hice esto, te demostré esto, pero tú decidiste otra cosa. Y este tiempo de primicia es para que nosotros podamos ir a la fuente de agua viva. Yo quiero que hoy tú puedas creer en lo que el Señor ha dicho de ti, en lo que el Señor ha dicho de tu familia, en lo que el Señor ha dicho de tus negocios, y que hoy puedas salir renovado. Pastor, no tengo ni un centavo. Hoy vas a salir renovado. Y una de las cosas que sucedía es que el pueblo de Israel estaba en el desierto, había maná, pero lo tremendo, y se lo contaba a mi esposa: amor, fue tan tremendo la primicia de lo que Dios hizo, que el pueblo, la ropa crecía con ellos. A mí me pasó, mire, este traje no me quedaba. Todo el mundo me dijo: ay, estás estrenando. Dios mío, adelgacé. Estoy contento. Gloria al Señor. Dios es bueno. Solo me lo había puesto una sola vez. ¿Qué te parece eso, Freddy? Una sola vez. Y lo veía siempre para las fiestas pasadas y antepasadas, me lo puse. Decía Ley: lo vas a reventar, amor, no te lo pongas más. Y este año dijo Ley: vamos a pasar a ver ahí. Saqué todos los flujos. Cuando me lo mido, digo: gloria a Dios. ¿Sabe? Siempre, yo por lo general cuando hay fiestas, vengo con mi corbata, con mi atuendo celestial. Pero cuando me amarraba este botón, Dios mío, eso era una tortura. Yo no sé si le pasa a algunos hombres, Carlito. Por lo general. Entonces, Dios, tenía que ungirme el cuello para echarme aceite. No podía voltear a los lados. Ahora estoy libre, estoy freedom. Pero todo esto no solamente le pasó al pueblo. Ellos crecía su ropa con ellos. Sus sandalias no se desgastaban. Nosotros tal vez pasamos un tiempo de desierto, pero en vez de buscar la salida de ese desierto, por lo general nos quejamos. Y Dios no se mueve por la queja de nadie. Dios se mueve por la fe de un pueblo. Dios se mueve por la fe que tienes en tu vida. Y tal vez hoy la fe en tu vida tal vez está baja, pero es tiempo de que esa fe pueda comenzar a levantarse. Van 17 días de un nuevo año en el calendario hebreo. Si nosotros creemos en Dios y en lo que dice su palabra, y no confiamos a plenitud en los sistemas de este mundo, yo puedo aprender a hacer negocios con los sistemas de este mundo, pero yo no me esclavizo a los sistemas de este mundo. Primero de Nisan, hace 17 días atrás. Hoy es 17 de Nisan en el calendario hebreo. Nisan representaba el inicio, la cabeza de un nuevo tiempo, la cabecera de los años, de los meses. Y este tiempo no solamente es para que se mueva Israel en ese tiempo profético. Este tiempo es para que tú, tu casa y tu familia puedan entrar en una nueva temporada. Pastor, es que nuestro calendario terminó el 31 de diciembre. Ese es un calendario solar. Ese es un calendario que lo hicieron conforme a lo que tal vez nosotros o los que lo crearon en ese momento les convenía. Pero nosotros que somos su pueblo escogido, su real sacerdocio, su nación santa, pueblo elegido por Dios, tú y yo deberíamos entender lo que dice estas escrituras. Y si se comienza un nuevo año, bendito sea el Señor, porque yo me tomo de esa palabra. Entonces los únicos que tenemos dos comienzos para poder volver a iniciar somos los hijos. Es que me fue mal desde diciembre hasta aquí. Te digo algo, comienza de nuevo hoy. Pero es que se me acabaron las fuerzas, comienza de nuevo hoy. Pastor, es que fracasé, es que debo dinero. Paga y comienza de nuevo hoy. Dios hoy te dice eso.
Sus manos cuando salieron de Egipto no salieron vacías. Dios toma la ofrenda de los primogénitos y sus manos no salen vacías. Al no salir vacías, ¿por qué? Dice que había terror, que no querían que los hebreos estuvieran ahí. Váyanse, váyanse. Y me impactaba algo. Dios les dice que salgan apresuradamente y coman la Pascua. Para los que son panaderos, yo me he estado juntando con uno, con Meyer por ahí, y él me explica el proceso de cómo se leuda el pan. Yo no sabía, y poco a poco cada enseñanza que yo veo en la vida la tomo para ver qué dice la palabra. El pastor Luis compartió algo acerca de la levadura o la vieja levadura. Dijo, dejen la vieja, y mucha gente estaba haciendo codo aquí. Dios mío, Señor los ayude, ¿verdad? Y hablaba de la vieja levadura. Y el pueblo de Israel hizo algo. Cuando ellos salieron tan apresurados que no les dio tiempo de que el pan se leudara. Por eso es que ellos salieron y comieron pan sin levadura. Lo leía y hablaba una persona, dice, fue tanta la prisa de lo que Dios les dijo: recojan todas sus cosas, salgan de la tierra esta noche, porque vendrá el clamor sobre la tierra de Egipto, morirá el primogénito de todo cría, de todo ganado, de tal. Y dice que ellos salieron tan apresurados que el pan, la masa que se había preparado, no dio chance de que fuese leudada. Por supuesto, para nosotros eso es algo normal, pero Dios tenía un plan. Y le dijo, durante tantos días, durante 7 días no comerás levadura ni cosa leudada, ni habrá levadura en tu casa. Y quien lo haga será cortado, será exterminado del pueblo. Pero Dios tuvo cuidado de cada detalle. Y le decía a Leiro, ellos dejaron toda la esclavitud en Egipto. Ellos dejaron todo lo que les amargó en Egipto. Salieron solamente con lo que Dios preparó para que fuese de bendición. Salieron con la masa de los panes, salieron con alimentos, salieron con la provisión, salieron con los recursos, porque sí llevaron recursos. Dice que las mujeres les empezaron a entregar sus aretes, sus zarcillos, para que se fueran rápido. Fue tanto así que ellos hacen un becerro de oro un tiempo después. O sea que para hacer una escultura y fundir todo esto era bastante lo que ellos. Pero todo esto Dios tuvo cuidado. Y hoy creo que es propicio decir eso. Si esta se llama fiesta de los panes sin levaduras, tratemos de que aún esa vieja levadura en nuestro ámbito económico, en nuestra vida familiar, en nuestra forma de llevar matrimonios, en nuestra forma de criar hijos, esa vieja levadura hoy pueda salir. Señor, yo me despojo de esto. No solamente dejo de comer pan sin levadura en este tiempo, sino que la levadura que haya dentro de mí pueda salir. ¿Vio el tamaño de los panes que repartieron el día de las Pascuas? Esos panes tenían 25 gramos aproximadamente de masa. Algunos más, unos menos. Pero por lo general un pan de los que uno se come leudado tiene 45 gramos. Ve todo lo que transforma la levadura en un pan. Así pasa con nuestras vidas. Hay gente que está inflada y tú la ves y dices, wow, qué tremendo. Pero lo que hay por dentro es pura levadura. Y a veces hay panes que uno los agarra y esto es puro aire. No tiene carne, no se le siente nada. Porque es necesario saber que esto transforma, esto altera la genética de lo que es la masa. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos entender todo esto. Para no ir más ni alargarme en este punto, quiero decirles que Dios en medio de todo esto ha creado una forma para que nuestras vidas puedan ser benditas en todo lo que hagamos. Amén. Si hay un sistema que no es el sistema de este mundo, pastor, dígame cuál es el sistema que rige el cielo o qué dice el cielo para poder bendecirme. ¿Por qué? Porque hay un punto donde nosotros podemos entender que la gracia vino a hacer todas las cosas. Por gracia estamos vivos. Amén. Por gracia somos salvos. Amén. Por gracias comemos, vivimos y somos prosperados. Amén.
Pero también, como es un reino, hay leyes, hay normas, hay estatutos. Dice el libro de Colosenses que Él anuló ¿qué? El acta de los que estaba en contra de nosotros. O sea que sí hay cosas que se dictan en contra de nosotros. Sí hay cosas que se escriben cuando rompemos principios. No, yo hice tal cosa, quebrantaste una ley, eso va en contra tuyo. ¿Dónde se escribe? En un mundo invisible. Y tú dices, pero es que a mí no me pasa esto, pero es que no sé qué, pero es que yo no puedo salir de esto, pero es que este es un pecado repetitivo en mi vida. Y siempre está allí. Pero es porque nunca tal vez has resuelto ese asunto en un punto espiritual. Y económicamente hay momentos donde nuestras vidas no prosperan. Y es porque quebrantamos muchas veces principios. Amén. Es porque quebrantamos muchas veces momentos. Es porque quebrantamos tiempos o leyes que Dios ha establecido para que nosotros podamos prosperar. Para nadie es un secreto saber que el pueblo de Israel es un pueblo extremadamente bendito. La economía del mundo, se dice que el 90% de las personas que la controlan son judíos. Pueblo bendito, el 10% lo controla el resto del mundo. Son inversores, son gente economistas, son personas que tienen una gran cantidad de fortunas, pero es porque conocen los principios de Dios. Ellos van a un lugar y saben que son hijos del Dios Altísimo y cumplen con ese precepto y cumplen con esa norma y honran a Dios con eso mismo. Para nosotros no, para nosotros fue simplemente un cambio de religión. Yo antes era católico y ahora pues soy cristiano. Y la Biblia a veces la leo, a veces no me da chance, lo que pasa es que me da mucho sueño. Salmo capítulo 1 y comienza inmediatamente un sueñero, ¿vale? Pero es importante saber que nosotros, Dios nos ha tomado como su pueblo. Si ellos son hijos, nosotros fuimos insertados a ellos también, por medio de la fe, por medio de Yeshua. Lo que Yeshua hizo como primicia de la resurrección fue el más grande acto y ha sido tan importante que ha cambiado la vida de miles y de millones de personas. Y todavía sigue haciendo, partió la humanidad, la historia de la humanidad en dos. Él es el acto más grande que nosotros podemos tener como primicia. Y no me quiero anticipar a eso. Primera de Juan capítulo 5, versos 7 y 8. Dice así. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son unos. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y los tres y la sangre. Y los tres concuerdan. Tres son los testigos en el cielo y tres son los testigos en la tierra. Y los tres concuerdan. ¿Por qué hablo de esto? Hay algo impactante o algo que nos interesa en medio de todo esto para poder desarrollar esta enseñanza. Y es que el número 3 tiene algo muy representativo. Cuando el Señor Yeshua iba a hablar con sus discípulos, Él tenía como el grupo de 12, pero había un círculo siempre de 3 discípulos. Y era Juan, Pedro y Santiago. Jacobo, Juan y Pedro. Ellos siempre estaban. Dios iba a hacer algo, acompáñenme. Y se llevaba a esos 3. Vamos a hacer tal cosa. El 3, si usted se da cuenta, los evangelios, ¿cuántos son? 3. El 3 siempre viene a hablarnos en la palabra de lo que es un testimonio perfecto. El 3 viene a enseñarnos cuando algo está completamente sólido o completo. La primera figura geométrica se genera con 3 líneas rectas y es el triángulo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y nos damos cuenta de que repetitivamente Dios hace por medio de también números, expresa las palabras en el alfabeto hebreo, o las letras, mejor dicho, están conectadas también a un número.
Y el 3 por lo general siempre va a representar testimonio perfecto. Cuando Pedro niega al Señor, ¿cuántas veces lo niega? 3 veces. El cuerpo humano tiene 3 partes. ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo. Dios crea 3 tipos de lumbrera. ¿Cuáles son? Sol, luna y estrella. Y el tabernáculo también estaba dividido en 3 partes. Estaba dividido o organizado o distribuido en atrio, lugar santo. O sea que el 3 siempre me viene a hablar de que algo es completo, de que algo está entero, de que algo está ordenadamente. El cielo, Pablo habla de que él estuvo en el tercer. Si estuvo en el tercero, ¿es por qué? Porque existen 2 más. Existen 2 cielos más, por lo menos, hasta ahora. Ahora, cuando yo veo todo esto y me doy cuenta, el 3 por lo general, igual que el número 7, hemos dicho, bueno, se ha enseñado, habla de plenitud. Igual que el número 9, habla de los frutos del Espíritu. Y nosotros vamos concatenando, vamos organizando formas para poder ilustrar lo que Dios quiere hablar. Casi siempre tenemos números favoritos. Ay, a mí me gusta el 3, a mí me gusta tal, porque son significativos para nosotros. Para Dios también. Para Dios también. Cuando el cielo, cuando la creación entró en un orden completo por medio de lo que Dios hizo, pasó algo. Existían 3 ángeles: Luzbel, Miguel y Gabriel. Ese era el orden. Uno estaba allá, ministraba la alabanza, otro estaba en el segundo y otro estaba en el primero. Uno era el mensajero de Israel, primer cielo, uno en el segundo cielo, todo estaba en orden, capitán, y otro estaba allá. Uno se encargó, tal vez, o no estuvo conforme con los lineamientos, con la autoridad, con lo que Dios enseñaba, y él toma decisiones contrarias. Al hacer esto, este ángel, y dejar algo que funcionaba con 3, con 2, vino caos y desorden. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando esto sucede, el pueblo entró en caos. La tierra, la creación entró en caos. Pero tú y yo necesitamos saber que si Dios ha hecho algo de 3, es para que funcione con 3. Y este tiempo que nosotros hemos hablado, por lo general, casi nunca en las congregaciones se habla de dinero. A mí siempre me dejan la parte más difícil, le digo a mi esposa. A mí me dicen: Raúl, te toca predicar en contra de la Navidad. Gloria a Dios. La gente me mira extraño. O no así, mejor dicho, del sistema, de la cultura, para que tengamos más cuidado con los niños. Mi hija todavía está en ese proceso y ve al señor que vive en la Rosaleda con la barbota grande. Papá, Santa. Ya va, Elisa, tranquila, ten paz, no te preocupes. Ahorita de paso tiene un carrito de perro, Dios mío. Cada vez que pasamos por ahí lo ve. Ya va, y le tengo que enseñar: mira, mi amor, tranquila, es que el Señor no nació en este tiempo. Ok, esto es algo cultural. ¿Por qué nosotros no celebramos Semana Santa? Porque sabemos que es una fiesta que no está instituida en la Biblia. Nosotros celebramos las Pascuas del Señor. Y te dice: ay, no, que las fiestas, que yo no las entiendo. Hermano, si no entiende las fiestas, acérquese a alguien que se las explique. Aquí hay un montón de pastores que saben y le van a poder explicar lo que significan las fiestas del eterno Dios. Ustedes están judaizando la iglesia. No, nosotros estamos obedeciendo a lo que dice la Biblia. El libro de Levítico dice: celebren estas fiestas perpetuamente. Ah, pero hay otras iglesias que no lo hacen. ¿Hace cuántos años se comenzaron a celebrar las fiestas, pastor? Tú que debes tenerme 23 años. Hace 23 años Luz y Vida comenzó a celebrar las fiestas del Señor, y ninguna iglesia creía en lo que se estaba haciendo. Hoy hay más de 7 iglesias en medio de la ciudad, y en la nación creo que deben haber como 15 iglesias que conozcamos, porque sé que hay otra gente que por otro punto Dios les ha hablado. Por lo general en Maracaibo hay una iglesia que se llama Redil, que también lo hace. Y sé que he conocido gente de otras naciones celebran la Pascua porque en algún momento la casa donde usted está, Luz y Vida,
creyeron en eso. O sea que por lo general ir donde todo el mundo va no va a ser lo correcto. A veces queremos, es que todo el negocio que está funcionando es este. Cavaron cisternas. Yo me voy por aquí porque todo el mundo. Pero ¿por qué no vamos al Señor, a la fuente de agua, y le decimos? Ahora, cuando esto sucede, nosotros a nuestras hijas les tenemos que enseñar. Por lo general le decimos: mira, mi amor, esto pasa, tal, tal. Ya Lisa pregunta, hace preguntas muy tremendas. Cuando hablo con mis discípulos les explico: papá, ¿quién es la mamá de Dios? Me dice. ¿Dónde está su abuela? Me pregunta cosas muy hija, tranquila, no preguntes eso. Yo sé que todos los papás le han preguntado eso. Son unas preguntas que, Dios mío, si Dios está en mí, ¿cómo está en el cielo? Mi amor, tranquila, yo te voy a explicar. Tú tienes un espíritu adentro. ¿Y dónde está? No lo veo. Siempre todo es literal. Pero cuando esto sucede, nosotros necesitamos entender que por donde va todo el mundo, tal vez puede ser, pero qué bueno es confirmar con Dios. Cuando a mí me dicen hay que hablar de finanzas, gloria a Dios, porque yo no, lo primero que quiero romper con usted es que yo no le vengo a pedir nada, ni la iglesia ni los pastores, amén. Simplemente vengo a decirle algo que por medio de lo que hemos estudiado en la palabra funciona para que nuestra economía pueda prosperar, amén. Y eso sí lo tiene esta casa. Luz y Vida es una casa que el que llega a esta casa y sirve con amor, con pasión, prospera. Prospera. Y más de uno, yo sé que su economía y su vida ha cambiado por medio de estar simplemente sirviendo en la casa. Pero quiero decirte en este momento otra palabra. Como te lo dije, que es un nuevo momento. No importa que hoy estés pasando por circunstancias adversas. Si te tomas de esta palabra y la crees, yo sé que Dios va a empezar a hacer cosas contigo nuevamente. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Y en este momento Dios está soltando este tiempo nuevo para que nosotros nos tomemos. El Señor nos habló de que van a venir 2 años de bonanza para la iglesia. Y yo lo creo. Yo lo creo. Hoy es un tiempo para que el que lo cree pueda cambiar su economía, pueda entrar en los planes y los asuntos del Señor. Ahora, como el 3 es un punto donde todo se cierra, donde todo se completa, donde la sustancia se concreta, Dios también creó 3 formas de dar. Para ustedes eso es algo básico, ustedes lo conocen. Ustedes saben que Dios creó el diezmo, Dios creó la ofrenda y Dios creó la primicia. ¿Hoy qué estamos hablando? De la primicia. Hoy vamos a hablar de la ofrenda de primicia. Dios habla de la primicia. La otra vez escuchaba al pastor Ronald, dijo: ¿sabe qué? Dios habla, y me puse a investigar más de finanzas que de cualquier otra cosa. Cuando Yeshua habló del sistema financiero tremendo. Y tú buscas lo que representa el dinero, busca lo que representó el oro, busca lo que representó la plata para los pueblos. Pero ¿qué sí ha pasado? Dice la palabra en 2 de Corintios que hay personas que se lucran por medio de la predicación del evangelio. Pero nosotros podemos confiar en el Señor, que aquí hay pastores que tienen buen testimonio y que eso sí ha sido guardado en medio de la casa. Mi esposa le decía a una persona: nosotros podemos velar por lo que ustedes están viviendo o haciendo mientras que estemos en Luz y Vida. Pero cuando una persona sale y le pasan cosas que nunca ha visto en esta casa, por lo general se sorprende. Una persona salió de la iglesia hace un tiempo y llevó palo. Cuando regresó nos dijo: pastor, primero quiero pedirle perdón, quiero regresar a la congregación, tal. No, tranquilo, no hay problema. Cuando te fuiste, bueno, Dios en teoría te habló. Y una de las cosas que nos dijo: yo pensé que todas las iglesias eran como Luz y Vida.
Y mi esposa le dijo, no, no todas son como luz y vida. Y en este punto nosotros sí podemos decir eso. Es importante que usted pueda entender esto. ¿Por qué? Porque aquí nadie le está quitando cosas para robarle. Nadie le está pidiendo cosas para extorsionarlo. Nadie lo está manipulando por medio de la palabra. Porque si hay algo, por lo menos en mi vida, es temor de Dios. Y nunca haría algo por beneficio mío y perjudicar a otra persona. Que Dios me ayude cada día. Pero sí es importante que usted pueda entender eso. Y cuando predico esto, lo predico con libertad. Lo predico tranquilo. Las primeras veces me daba mucho nervio. Dios mío, ¿qué va a decir la gente mío? Ay Dios, y sudaba. Mire, ahorita no cargo ni calor. Esto está súper fresco. Ahora, Dios creó 3 formas de dar. Y yo voy a hablarle. El problema es que cuando nosotros desconocemos cosas, rompemos principios, pues es imposible que la bendición nos alcance completa. La ofrenda de primicia es una ofrenda sumamente sencilla, pero igual que la ofrenda del diezmo y la ofrenda, igual que el diezmo y la ofrenda, funcionan para que las 3 operen y sean de bendición para el creyente. Amén. Entonces, por lo general, casi nunca se conoce la diferencia entre una y otra. Hay gran parte de la congregación que diezma. Hay una parte que puede dar ofrendas, o en gran parte, pero por lo general nadie conoce lo que es la primicia. Y al no conocerla, pues dicen, es más, el sobre dice ahí primicias, ¿y qué hace? ¿Y ahora? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es este asunto? Y el desconocer algo impide que yo pueda disfrutarlo. Si tú no conoces la santidad, nunca la disfrutas. Si tú no conoces el amor, nunca lo disfrutas. Si tú no conoces el buen matrimonio, no lo disfrutas. Mi esposa va a comenzar una consejería matrimonial y dice, lo mejor del mundo es estar casado. Y por lo general la gente dice, ay no, pero para nosotros sí. El matrimonio es una bendición. Y sabemos que Dios nos los ha dado. Y lo cuidamos como si Dios nos dio un regalo. ¿Somos perfectos? No. Pero sí hacemos que lo que Dios nos dé un cuidado exclusivo. Entonces, cuando tú no conoces algo o el funcionamiento de algo, tú le das mal uso. Tú lo usas de forma incorrecta. El problema es que después de un tiempo, nosotros, esperanzados en algo, ponemos en descrédito lo que Dios ha dicho de lo que Dios ha prometido. La Biblia dice en Malaquías que Dios va, que lo probemos cuando demos nuestros diezmos. Y eso es verdad. Eso es verdad. Pero entonces yo doy esperanzado en que algo va a cambiar en mi vida, pero al no conocer las otras 2 partes del sistema financiero que Dios ha establecido para bendecirme, no funciona. Si hay algo que hace el diezmo, si hay algo que hace la ofrenda, si hay algo que hace la primicia, pero los 3 concuerdan. Como decía, los 3 son uno. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, podemos entender que Dios ha creado estas 3 cosas que van pegados a mi economía, pero los 3 son uno. Si yo le quito uno, lo modifico. Y hay que entender algo. Dios no necesita tu dinero. Es importante que puedas entender eso. Simplemente el dinero viene a la vida del creyente, para poder cambiar o facturar o transar lo que son productos y servicios. Es una moneda de cambio. Es una moneda de cambio. Dios no necesita tu dinero. Tú no vas a enriquecer a Dios, ni vas a tal vez enriquecer al pastor. Cuando Dios nos da el dinero para poder hacer su obra en medio de esta tierra. Dice que se fue a construir el pueblo de Israel y el pueblo trajo sus posesiones. Dice que el primer momento que se levantó la obra misionera más grande de la historia, que fue
en Hechos, toda la gente trajo sus posesiones, había una buena administración y empezaron a enviar personas, empezaron a ser discípulos. Ese dinero se utilizó con un fin y era extender el reino de Dios. Ha sido tanto lo que hizo esa ofrenda que hoy la palabra que ha llegado a tu vida y a mi vida llegó desde ese punto. Personas dieron ofrendas para que Pablo pudiera viajar. Pablo habla a los filipenses y le dice: agradezco todo lo que han hecho por mí, porque ese dinero se transformó en un servicio para que Pablo fuera y predicara. Ahora, cuando esto sucede, nosotros necesitamos entender que el dinero que usted tiene, Dios no lo necesita. Eso es lo primero. Pero su obra en la tierra, su iglesia, el lugar donde estamos, para que otros puedan conocer, para que pudiese seguir creciendo el evangelio, para que nuestros hijos puedan seguir formándose, si es necesario. Y con orden, el orden trae luz. Cuando yo entiendo algo, yo lo hago con orden. Cuando yo entiendo algo, yo lo separo, yo lo aparto, yo lo santifico. Entonces, siempre que se va a hacer algo, la gente cuestiona. Viene la ofrenda: hoy no cargo para dar. Tranquilo, ten paz. Pídele a Dios la oportunidad que te dé para dar. Y uno piensa: si yo tuviera mucho, ahí si diera, que a mí me falta. No, más bien pídele a Dios que te dé la oportunidad de dar mucho. Siempre que hablo de finanzas, nosotros hablábamos con el Señor orando y le decimos: Señor, danos más para poder bendecir a otros. Mis carros han sido instrumento de bendición para muchos. Recuerdo que cuando quise cambiar de camioneta, le dije: Señor, cambiarme de camioneta. Todo el mundo estaba orando por la camionetica que yo tenía, viejita, eso parecía un Transformer. La gente me decía: pastor, estamos orando por ti. Qué bueno, para que Dios cambie tu carro. Gloria a Dios. Yo decía: estará tan fea. Y mi esposa amaba la camioneta, ¿verdad? Tenía la puerta de un color, el cajón era de otro, la puerta de la maleta, botaba la puerta del cajón. Pero ese fue un carro de bendición para muchos. Dimos muchísimas colas, nunca se accidentaba. Ahora, ¿qué sucede en medio de todo esto? Yo le digo: Señor, ayúdame a cambiar esto. Pero estos carros son tuyos. Hay discípulos que me llaman, hay personas que me llaman de esta misma congregación: pastor, ¿cuánto cobra por hacer un viaje? Yo no cobro nada, consiga la gasolina, yo lo llevo y lo traigo. Ese carro es del Señor. Igual pasa con el SPAR probado, han entrado 11, 12 personas allí, maleta y todo. Pero yo entiendo que lo que Dios me ha dado no es para mí, es para bendecir a su iglesia. Cuando tú entiendes eso, tu mentalidad cambia. Tu mentalidad cambia. ¿Por qué? El dinero tiene algo y es muy tremendo. Cuando el dinero se enquista en el corazón del hombre, lo hace ser esclavo de él. Todo depende de cuánto tienes. Tú miras a la persona, si es un pastor platero, ¿cuánto vales? No lo que eres. Y si eso pasa, la relación entre Dios, Padre e Hijo se acaba en nuestras vidas. Simplemente te voy a reconocer por el valor de lo que tienes, no por el valor de lo que eres. Y eso tiene que salir del corazón del ser humano. Hay personas que han generado intereses, pero es porque el dinero entró en su corazón. Cuando Judas tomó el dinero, ¿qué pasó? Ya el mal estaba hecho, porque eso entró en su corazón. Ve y haz lo que tengas que hacer, le dijo el Señor. Nadie puede servir a dos dioses, porque terminará amando a uno y aborreciendo al otro. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas, porque terminará amando a uno
y aborreciendo al otro. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, simplemente sabemos que Dios nos ha creado un sistema para prosperar. Pero aún la prosperidad que yo voy a tener, que va a ser grande, va a ser también para poder ayudar a otros. Si tu pensamiento empieza a emigrar de esa forma, Dios va a hacer que tú puedas prosperar. Pero cuando nosotros pedimos, dice la palabra que pedimos para nuestros propios deleites. Entonces, ¿qué hacía yo? Como yo sé que lo que tengo no es mío, yo le decía: Señor, dame para darle a otros, dame para ayudar a otros. Y no lo hacía con mala intención. Pero ¿qué sucede? Cuando tú lo haces así, Dios te confía. Toma, te bendice, te da trabajo. Hay personas que te ayudan. Mira, sabes, quiero hacer tal cosa. ¿Qué haces tú? Tienes gracia por donde te encuentres, porque tú lo que tienes no es para ti, sino es para poder ayudar a otro. Entonces, hablar de dinero en una congregación es algo bien. Hay gente que viene por primera vez. Si estás aquí por primera vez, te quiero decir algo: Dios quiere romper algo sobre tu vida. Todo prejuicio que hoy puedas tener acerca del sistema financiero y las iglesias, hoy se rompe en tu vida. Hoy se rompe en tu vida. Esto tal vez puede ser un momento para que tú puedas iniciar y cambiar y recibir milagros de parte de Dios. Necesitamos entender cada cosa para poder seguir avanzando en el siguiente nivel. Voy a hablar de la ofrenda. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 6, verso 38. Dice así: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada. Os darán en vuestro regazo, porque con la medida que midas se os volverá a medir. Voy a hablar del primer principio, y es el principio de la ofrenda. La ofrenda va a venir siempre en la vida del ser humano. Dios está hablando, Jesús habla de justicia en este momento. Está hablando de justicia en el contexto de lo que es esta palabra. Dice: con la medida que tú midas, también serás medido. Pero dice: dad de la forma, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que mediréis os será vuelto a medir. Entonces, cuando yo doy algo de ofrenda, simplemente eso viene como un medio de intercambio a mi vida. Cuando yo doy una ofrenda, ella va a venir para poder traer intercambio a nuestras vidas. Pastor, ¿cómo se puede explicar esto? Por eso os digo que el que siembra escasamente cosechará también escasamente, y el que siembra abundantemente también abundantemente cosechará. Entonces, cuando yo veo esto, de la forma en que yo manejo la ofrenda o esta forma de dar, viene para ser un medio de intercambio. ¿Qué hace la ofrenda en la vida del creyente? Siempre la ofrenda va a venir a ver, como todos los medios financieros para prosperar, van a venir a probar nuestro corazón. ¿Alguien tiene una necesidad? Que eso es algo, iglesia, que yo creo que tenemos que mejorar. Hablando de la ofrenda, se va a ir alguien del país. Cuando la persona se va del país, lo lloramos. Ay, Dios, se fue y no avisó y tal. Pero ese día se recoge para que vaya, se le puede comprar un pasaje, se hace tal cosa. Entre todos vamos a ayudarlo, vamos a bendecir al hermano que se va a ir. ¿Por qué no hacemos algo en algún punto? Antes de que las cosas se aprieten, vamos a bendecir al hermano para que pueda iniciar un negocio. Vamos a esperar que él se vaya para poder ayudarlo. Yo sé que si él se levanta, él va a ayudar a otros. La otra vez hablaba eso con el pastor Vladimir. Por lo general esperamos es que la gente llegue al punto más bajo para poder ayudarlo. Ahí es más difícil ayudar, cuando no tienes nada. Pero
si nosotros entre todos en algún punto decimos, bueno, vamos a poder ayudar a tal persona, está pasando una situación. Yo sé que aquí hay personas que tienen empresas, negocios, y van a decir, pastor, yo pongo un bulto de harina, yo pongo medio de azúcar, yo doy $5, yo doy $1. Otros van a decir, yo doy 100. Pero eso va a bendecir al hermano. Y si es un negocio que le vamos a ayudar, vamos a ayudarlo. Y que haya alguien que lo asesore, que haya un ministerio de empresarios. ¿Qué vas a hacer de emprendimiento? Vamos aquí, aquí, aquí. La ofrenda hace eso. La ofrenda es un medio de intercambio. Viene y lo mismo que yo doy, regresa a mí. Sencillo. ¿Qué prueba la ofrenda en mi vida? Mi corazón. ¿Por qué? Porque es algo que está parte del siguiente punto. El siguiente punto es el diezmo. Cuando el diezmo viene, el diezmo, voy a ir a leer Malaquías 3. Engañará el hombre a Elohim, porque vosotros me habéis engañado, dice. Pero decís, ¿en qué te hemos engañado? En que los diezmos y las primicias aún están con vosotros. Dios le está reclamando al pueblo. ¿Sabe qué? Ustedes me están engañando, me están robando, le empieza a decir. Y ellos dicen, ¿qué? ¿Nosotros? No. Las primicias y los diezmos están todavía con ustedes, dice. Solo miráis por vosotros mismos. A mí me engañáis y a la nación ha llegado a su fin. Pues traed todo el producto de la tierra al tesoro, y habrá rebusque en él. Y luego probablemente de esto, dice Jehová Sebaot, probadme en esto, dice Jehová Sebaot, a ver si no abriré para vosotros las cataratas de los cielos y derramaré mi bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Señor dice, pruébenme en esto, traigan los diezmos y yo derramaré sobre ustedes bendición. Yo traeré sobre ustedes bendición y reprenderé por vosotros al devorador, dice. Ahora, nosotros por lo general, al no estudiar, al no entender, al no indagar, porque es más fácil que nos enseñen que yo tal vez buscar, desconocemos los principios. El diezmo simplemente es algo que va a venir a mi vida, donde yo tengo que apartar una décima parte del 100 para que sea destinado al tesoro de la iglesia, de la congregación. Como te dije, Dios no necesita tu dinero, pero tal vez el principio, ¿dónde lo vas a poder utilizar o dónde lo vas a poder hacer efectivo? En la congregación, en el lugar donde tú recibes palabra, en el huerto donde tú estás. Ahora, con todo esto, cuando yo comprendo este principio, yo sé que yo diezmo, a mí me queda un 90%, pero ese 90% entra bajo la bendición del Señor. Yo reprenderé por vosotros al devorador. Hay gente que se queda con el 100%, que bueno, es un poquito más, porque uno dice, Señor, pastor, a mí me ha dicho, es que a mí no me alcanzan. Por lo general pensamos que si dejamos ese 10%, la otra vez escuchaba a la pastora Elisa, es que yo le quité los diezmos prestados al Señor. Dios no es prestamista. Dios no es prestamista. Uno piensa que si deja ese 10% va a alcanzar. Tal vez sí alcance y resuelvas algo. Pero el problema viene dado ¿en qué? En que la bendición no se quedó contigo. Todo lo que es dinero, escucha iglesia, siempre va a ir directamente conectado a tu corazón. Por eso es que el dinero es difícil de soltarlo. Y si el dinero se pone aquí, si pasa del corazón aquí, se convierte en tu amo. Te gobierna, te alegra, te entristece, te amarga, te hace tener enemigos, hace hacer divorcios. Pero si el dinero se pone debajo, él es un buen vehículo para poder caminar. Y yo necesito entender que él no puede pasar de mi corazón a mi mente,
Porque la mente fue diseñada para amar al Señor, no para amar al dinero. Gran problema que hoy en día tiene la sociedad es que la gente ama el dinero. Siempre estoy pensando cómo estoy, siempre estoy pensando cómo me va, siempre estoy pensando que voy bien o voy mal o voy regular. Pero es mejor tener un 90% santificado que un 100% sin la bendición de Dios. Dios dice: traigan los diezmos, pero yo voy a reprender el devorador por ustedes. Entonces van dos principios. Ahora, yo después que diezmo, todo lo que sale del 10%, o sea, el 11, es una ofrenda. Tú das tu diezmo de 100, 10, pero voy a sembrar $5. Ese $5, que es un 5% más, pasa a ser ofrenda. Cuando yo entiendo algo, yo lo aprendo a aplicar, yo lo disfruto, yo me aprovecho ese beneficio para que sea de bendición. Pastor, ¿son obligatorios? Nada de lo que te estoy diciendo es obligatorio. Solamente tú lo puedes aplicar cuando crees y confías en el Señor. Para mí, hablar de dinero tiene que ser algo que se le revele a la gente. Simplemente lo digo. Pastor, pero si en tu corazón no nace hacerlo, es mejor que vengas, te acerques a tu pastor, ores y le digas: pastor, ¿sabes que a mí me pasa esto? Me está pasando esto. Me siento mal. Cuando hablan de dinero, no sé, me cuesta, es más, yo no tengo. Y le digo algo: el que menos tiene es el que más critica, y el que menos da es el que más habla. Porque hay gente que habla de esto y lo aplica y simplemente dicen: yo lo hago porque eso me bendice. Pero el que nunca lo da siempre está diciendo: ay, no puedo, es que me cuesta, ay, porque el dinero es su amo. Porque el dinero es su amo. Ahora, si a nadie le nace, o a alguno no le nace, al finalizar la prédica, usted se acerca a mí y me dice: pastor, explíqueme más a detalle, yo le puedo mandar a la prédica. Si no le entra por la prédica, ministreme, pastor, ayúde. Si no, vamos a orar de otra forma. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Es muy feo que a uno lo obliguen a entrar a un lugar obligado. Vamos. Y lo empujen. No, eso es chimbo. Es mejor entrar. Explícame y yo entro. Explícame y yo entro. Entonces, ¿vamos claro hasta allí? ¿Qué hace el diezmo? Reprende por el devorador, el Señor por nosotros. Los diezmadores tienen una característica. Cuando hablamos de devorar, ¿qué se devora? Bueno, en ese momento el pueblo de Israel tenía cosechas, tenía siembras, por lo general venían plagas. Vamos a hablar del contexto de la palabra. Y cuando esto venía a destruir todo lo que el pueblo había tenido como esperanza. Aparte de eso, que si habían unos filisteos cercas, eran especialistas en dañar las siembras de los israelitas. Ellos venían a destruir. Ahora, cuando nosotros, hablando en un contexto de lo que es hoy, nuestra economía, pues Dios va a guardar tu economía, Dios va a guardar tu negocio, Dios va a guardar tus finanzas, Dios va a hacer que tu 90% pueda multiplicarse aún más. Con 90 harás más que lo que podrías hacer con el 100. Pero de eso se va a encargar Dios, porque allí tú entras en pacto con Él y Él desata su milagro sobre tu vida. Amén. Cuando se habla de esto, nosotros necesitamos entenderlo. ¿Por qué? Porque si yo entiendo el principio, yo lo disfruto. Pastor, ¿tú diezmas? Por supuesto que sí. Cuando lo hago, siempre le he pedido a Dios: Señor, increméntame, ayúdame. Yo quiero diezmar más, porque sé que si diezmo más, mi 90%
es mayor, es normal. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Siempre el corazón del creyente y del ser humano por naturaleza va a querer prosperar. No le impidan eso a nadie. Ay, pero es que déjalo que crezca. Él quiere crecer. El que tiene uno siempre va a querer tener dos. Es la naturaleza. Pero si el corazón está correcto, va a funcionar de buena manera. Amén. Necesitamos entender ese principio. Ese principio es muy importante. Entonces, la ofrenda trae intercambio y prueba el corazón del hombre. Hay gente que son personas que solamente ofrendan. Llegan a un lugar, ven una necesidad, toma. Un principio, lo aplican. Con el tiempo viene, se desata otro negocio y ellos reciben su ofrenda de intercambio. Personas que ayudan a otro, personas que le prestan dinero a otro sin ningún tipo de interés. Ellos bendicen a otro. Y la ofrenda trae eso. El diezmo reprende al devorador. Los diezmadores tienen una buena característica. Por lo general son personas que siempre que reciben una palabra de Dios la recuerdan. Porque no solamente el devorador se devora los alimentos, sino que se devora el sustento que alimenta tu espíritu. Entonces hay personas que no entienden ni papa. Es más, termina el culto y le dicen: ¿de qué predicaron? No me acuerdo. Después de eso tú le preguntas: ¿cómo está la economía? Ay, pastor, si le cuento, estamos mal, tal, no sé qué más. Ok. Siguiente punto: ¿y cómo van los diezmos? ¿Qué estás haciendo? No, es que no he podido más, porque es que no me he entrado. Y no sé qué, la verdad. Las personas que no diezman, por lo general, no solamente le va a faltar el alimento físico, sino que el alimento espiritual que pueda venir a ellos es robado por el devorador. Hebreos capítulo 5 verso 14 dice: pero el alimento sólido es para los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido, cuando se habla de alimento, cuando se habla de sustento, se habla de una vianda, se habla de una bandeja, se habla de un sustento. Su espíritu está diseñado para poder recibir lo que viene de Dios y ponerlo en su alma. Su alma lo cree y al creerlo empieza a moverse en eso. ¿Quién? El cuerpo. Pero en medio de lo que el alma recibe existe algo que se llaman emociones. Y cuando vienen las emociones, traen alegría, traen tristeza. Cuando uno hace un buen negocio, mire, y le queda plata, eso da una cosquilla aquí, como el día que se enamoró uno. Gloria a Dios. Dios vive y tal, y no sé qué, y vamos a comer, ya va, y lo que le corresponde al Señor. Bueno, ya va, esperemos entonces. Entonces la gente se hace un rollo de eso. Ahora, pues si es de Dios, es de Dios. No me pertenece a mí. Entonces para nosotros es una norma que lo que entra de una vez, este es lo del socio. No cuento con eso. Señor, aquí están nuestros diezmos. Sea de bendición para la congre. En una de esas anécdotas que siempre le decíamos al Señor que nos diera más, recuerdo que empezaron a venir contratos y vino uno y los dimos. Y cuando tú das poquito, o si controlas la cantidad, es muy bien, porque tú lo das con gusto. Señor, te amo, te bendigo. Y vino otro contrato y dimos un monto más grande. Sudamos frío en el siguiente. Wow, gloria a Dios, que 90 tan bueno, vamos a poder ayudar a esto, vamos a hacer un plan, tal, bendecimos a este, ta. Recuerdo que me llaman un día y me dicen: mira, tal empresa activa, sí, está activa, tal. Bueno, viene un contrato pendiente, te voy a mandar. Me mandaron. Cuando me mandan el presupuesto, yo digo: Dios mío. Yo pensé inmediatamente en los diezmos. ¿Cómo voy a dar esto? Con esto puedo comprar una casa y un carro. Señor. Ahí comencé. Dinero, cochino, no sé qué y no sé qué más. Y literalmente fue así.
con gozo vinimos al altar del Señor y lo pusimos. Señor, aquí está. Esto no lo diste tú, esto es para ti. Fue de bendición. Y si Dios nos lleva a otro nivel, también hay que hacerlo. ¿Pero qué van a hacer? ¿Pero qué va a pasar? Tráelo al templo. Eso le pertenece a Dios. Si le pertenece a Dios y lo tengo yo, ¿qué está pasando? Vamos a ver quién interpreta. Me lo robo. Si no es mío y lo tengo en mi bolsillo, ¿qué estoy haciendo? Entonces por eso dice, me habéis robado los diezmos, dice el Señor. Me habéis engañado. Y ellos dijeron, no, nosotros no. Si tienen la primicia y el diezmo ustedes. Y eso es Malaquías 3:10, eso es palabra de Dios. Yo no lo estoy diciendo. Dígale al Señor que le hable. Señor, háblame. Yo sé que después de aquí usted va a salir pensando diferente de todo lo que son estos principios. Amén. Eso es lo que queremos. Y cuando me toque hablar de la cultura navideña, no se vaya a poner bravo tampoco. Y cuando me toque hablar de la alimentación, no se ponga bravo tampoco. Ajá. Solo van a decir como dice el pastor Luis, amén. No digan ay, ay, ay. Los buenos diezmadores son personas que se mueven en revelación y tienen la capacidad de retener la palabra recibida. Fulano dijo tal cosa. Yo siempre me acuerdo de lo que predica la gente. Ahora yo le escuché esto a tal persona. Me queda. Lo retengo. Ahora, siempre se ha interpretado algo mal en medio de la congregación o de la iglesia, que por diezmar, por lo general a la gente le dicen, venga, traiga los diezmos, porque es lo más recurrente. Traiga los diezmos, haga tal cosa, y si usted no lo hace, Dios lo va a maldecir. Dios no dice eso. Dios dice que va a reprender por nosotros el devorador. Entonces ahí empiezan a tirarle a uno y si usted quiere ser prosperado, pase al altar. Está bien, pero los principios son estos. Y cuando hay gente que viene con eso, está trayendo manipulación. Y por eso es que la gente deja de creer en los principios que Dios ha desatado. Si yo sé que hay algo que ha establecido la palabra, pues yo creo en la palabra, amén. Yo creo en lo que dice la Biblia. Y de ahí me enmarco. Pero entonces empiezan a haber moveres extraños. Y eso es lo que termina dañando el corazón del creyente, dañando el corazón de la iglesia, dañando el corazón del pueblo. Pero cuando esto viene, simplemente viene para traer bendición. Entonces le dicen, no, para que usted pueda prosperar, y comienzan. Pero en ese punto comienza la manipulación. Ahora, hay gente que ha diezmado por 20 años, gloria a Dios. Hay gente que ha ofrendado por 20 años, gloria a Dios. Pero dice, pero todavía falta algo más en mi vida. Y el punto es que los principios vienen para funcionar juntos. Los tres son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Los tres son uno y los tres concuerdan. Lo mismo pasa con este principio. Vienen los tres principios, pero los tres juntos es que funcionan. Es como una receta. Lo de las tortas. La otra vez hicimos una. No hay polvo de hornear, dijimos. Eso no va a pasar nada. Mi esposa y yo inventando. Yo con la batidora jugando ahí, las niñas metiendo la mano. Pregúntale ahí a la vecina si hay polvo de hornear. Revisa ahí. No, esto es bicarbonato, esto es tal. No importa, amor, eso va a quedar, eso igual, eso va a levantarse, mire, eso no hay problema. Dios mío, hicimos un pan prácticamente. Durísimo. Un bizcocho. Tocó orar para comérnosla. Pero los principios son así, ellos tres vienen para trabajar juntos. Amén. Vienen para eso. Es eso, literalmente como una receta. Dios dijo, o sea, yo daré estas tres formas de dar y las tres van a bendecir a mi pueblo. ¿Cómo la aplicamos? Perfecto. Punto 3, primicia. Dios trae incremento, expansión y ensanchamiento a través de esta. Cuando yo cumplo los tres y también aplico la primicia,
Dios va a traer ensanchamiento. ¿Qué es lo que pasa con la primicia? La primicia significa, viene de la concordancia Strong 7225. En hebreo significa reshit. Y viene de principio, cabeza, primera, en primer lugar, según orden, rango o posición. De allí también se deriva la palabra primogénito. Por eso es que Yeshua es el primogénito de la muerte y la resurrección. Él es el principio de todas las cosas. Cuando hablamos de primicia, no solamente tenemos que pensar en un punto económico. Cuando hablamos de primicia, lo primero que usted tiene que pensar es en el Señor, en lo que hizo Jesús por ti y por mí, en lo que hizo Él al darse en la cruz. Cuando yo entiendo todo esto, yo empiezo a caminar diferente. ¿Por qué hoy en día usted y yo somos benditos? Porque Él fue nuestra primicia, porque Él se dio por nosotros. Cuando comprendo esto, yo puedo caminar y entender cualquier cosa con libertad. Mientras que hacía todo esto, la gente dice, bueno, el Señor resucitó, y hasta aún los evangélicos. El Señor resucitó el día de ayer. Todo el mundo habla del domingo de resurrección porque traemos algo de una cultura. Así como Jonás dice que pasó 3 noches y 3 días. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo aplico lo que dice la Biblia. Si murió un 14, resucitó un 17. Todas las evidencias hablan de que el primer día de la semana. Entonces Él resucita un Shabbat. ¿Y cuándo se les aparece a los discípulos? El primer día de la semana, el día 1. El 7º fue el reposo, Shabbat, descanso. Pero Él aparece ante los discípulos el primer día de la semana. Entonces, por lo general, la gente habla domingo de resurrección. Él resucitó ayer. Si queremos celebrar un marco profético, por supuesto, en nuestro calendario 6 de la tarde hasta hoy. Pero quiero decirte que no te enganches por lo que se va todo el mundo. Si quieren una clase en algún momento, vamos a hablar. La otra vez creo que hay un video en YouTube donde hablamos de todas las fiestas. No hablamos de por qué no celebramos las otras, hablamos de las nuestras. Pero el que tenga alguna duda de lo que es lo que reciben, siempre dicen en las religiones, lo que pasa es que la tradición dice, a uno lo enseñan y dice, la tradición dice que en este tiempo no podemos nunca adaptar una celebración que Dios ha dicho a un calendario fijo, a un calendario lunar, a un calendario solar. Para los hebreos en algún año hay años que traen 13 meses. Por eso es que esta fiesta era sumamente tremenda, porque si se extendía algunos días el mes 13, ellos decían, ¿cuándo vamos a poder dar nuestra primicia? Si no hay un 1 de Nisan, no hay un 17 de Nisan o de Abib. Entonces, yo hablo de primicias y tengo que hablar de Cristo. Tengo que hablar de lo que Él hizo. Él fue a la cruz por ti y por mí. Él se entregó como ofrenda de primicia. Él se entregó como el Cordero Pascual y resucita como la primicia. Al tercer día. ¿Qué hizo después de eso? La primicia tiene una característica. Ella se trae al templo. Y Él se presentó el día que resucitó ante el Padre como ofrenda de primicia. Él se entregó. Y de allí en adelante usted y yo somos benditos. Y la cosecha que hubo en Hechos 2 y la cosecha que ha habido en todo el crecimiento de lo que es el Evangelio viene por lo que hizo esa ofrenda de primicia, la cual es Cristo. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo camino en el principio con libertad. Pero Cristo no solamente fue la primicia. Yo diría que Él no solamente fue el diezmo, Él lo fue todo. Él es la ofrenda completa. Él no fue el 10%. El Padre entregó lo único que Él tenía, su primogénito, el unigénito de Dios. Entonces, a diferencia de nosotros, el Padre no solamente nos dio el 10, Él nos entregó el 100. Y cuando entiendo esto, yo puedo
saber qué significa una ofrenda de primicia. Proverbios 3 del 9 al 10 dice: honra grandemente a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se hincharán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Este principio, concatenado a los otros dos, hace que la persona se ensanche. Pastor, yo siempre he diezmado, gloria a Dios, y a veces doy ofrenda. La ofrenda se puede dar a veces. El diezmo sí es de lo que yo prospere. Yo prospero y en lo que prospero doy mis diezmos. La ofrenda, bueno, cuando puedo ofrendo, pero también lo hago. Pero la primicia, a diferencia de todo lo que estamos hablando, dice: honra al Señor con los bienes y con las primicias. Hay una diferencia. Dios toma la ofrenda de primicia en Egipto, la hacen, y los egipcios, los hebreos salen rápidamente. 10 plagas, 9 plagas vinieron y Faraón no quiso hacer nada. La 10ª: esta es mía. Hagan esto. Marquen los postes, los dinteles, y el ángel de la muerte no los tocará. Lo mismo pasa con las primicias en nuestras vidas. Lo mismo pasa con los diezmos en nuestras vidas. Lo mismo pasa con las ofrendas. Dios va a defender cada cosa que nosotros hagamos, mientras que nosotros podamos cumplir con Él en sus preceptos, en sus mandamientos. A diferencia del diezmo, que le pertenece a Dios, por eso es que Dios le dice: ¡hey! Me están quitando algo. La primicia tiene una característica: la primicia me pertenece a mí. Diga: la primicia es mía. Vuelvo a repetirlo: la primicia es mía, pero yo decido darla. Entonces, ¿qué pasa si alguien no da primicia? Si alguien no da primicia, pues simplemente no cumple el proceso del 3. No se cierra ese triángulo. Entonces, cuando eso sucede, pues hay algo incompleto. Lo tremendo de la primicia es que es algo que me pertenece a mí. Yo estoy dando de mi vida. ¿Cuándo lo hago, pastor? Lo hago cuando yo quiero ser prosperado. Lo hago en medio de una celebración especial. Entonces yo ahí es donde decido. Toma. Éxodo capítulo 11 dice: y morirá, 5 y 6 dice: todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava tras las piedras de molino, y todo el primogénito de los animales, y habrá un gran clamor por la tierra de Egipto, como nunca hubo jamás. ¿Cuál es el valor de la primicia? Que es algo que yo decido dar. El valor de la primicia está porque es algo que yo decido dar de lo mío. Ya no tiene que ver nada con el diezmo, ya no tiene que ver nada con la ofrenda, sino que yo digo: Señor, yo quiero ser ensanchado este año en esta área, y aquí están mis primicias. Hay una forma de darla, y lo voy a hablar, y vamos a hacer un acto profético sobre eso. El sistema egipcio técnicamente es un sistema financiero. En Egipto, ¿qué hizo Israel? Estuvo esclavizado. ¿Qué quiere hacer el sistema económico de este mundo? Esclavizarte. Más trabajas, tienes más dinero, pero no tienes familia, no tienes matrimonio, no tienes esto. Egipto quiere eso. Egipto quiere tu tiempo. Él no le importa darte dinero. Él quiere darte el dinero que necesites, pero Él quiere también tu tiempo. Porque si te quita el tiempo, te quita el matrimonio. Si te quita el matrimonio, destruye a tus hijos. Si destruye a tus hijos, acabó lo que más amas, y es la siguiente generación. Entonces yo, como hijo de Dios, debo hacer un alto y pararme y decir: Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir por la corriente donde van todos. Yo quiero ir en pos de ti. Prospérame, ayúdame, ayúdame. Cuando Dios toma la ofrenda de primicias en Egipto, pasan dos cosas. Uno, el pueblo de Israel es libertado.
Número 2, los israelitas salen con dineros de allí, como se los dije al principio. Entonces, cuando yo entiendo todo esto, esto provoca libertad sobre mi vida. La primicia tiene un valor impactante porque también trae libertad sobre mi vida. ¿Por qué tiene tanto valor? Porque es algo que nace de mí. Ya le voy a dar unos ejemplos. Vaya conmigo, Primera de Reyes, capítulo 17. Siempre me gusta, yo me llamo Elías, siempre me gusta hablar del profeta Elías, me conozco todas sus historias, sé cuando descendió fuego tal. Esta historia me gusta mucho, la he leído un montón de veces. Dice así, voy a leer muy rápido para evitar hacer mayor tiempo, pero dice así un ejemplo. Dice: y la palabra de Jehová vino a Elías diciendo: levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, he ordenado a una mujer viuda que te sustente. Y él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y al ir a traérsela, volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Pero ella le respondió: vive Jehová tu Elohim, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja, un poco de aceite en una vasija. Y aquí estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Elías le dijo: no temas, ve y haz como has dicho, solo que de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y tu hijo, porque Jehová, el Elohim de Israel, dice así: la tinaja y la harina no escaseará, ni la vasija de aceite se disminuirá, hasta el día que Jehová mande lluvia sobre la faz de la tierra. Y ella hizo conforme a la palabra de Elías. Esta mujer, una de las cosas que sucede en medio de esto es que Elías estaba en un lugar, Dios le dice: ve a Sarepta, Dios y sus planes. Yo voy a hacer una prédica que se llama Dios y sus planes. Me lo tiene que acordar, porque Dios tiene unos planes que solo a Él se le ocurren. Estás pasando un momento crítico y le dice: ve a Sarepta. Si a uno lo mandan a un lugar, por lo menos, si lo van a sustentar, mándenle un empresario, mándenle a otra, y allí te está esperando una viuda. Y si tuviera dinero, tampoco dice, la viuda millonaria, no tenía plata tampoco, pastor. Y la viuda llega y está en el lugar, y Elías le dice: ¿eres tú? Sí, ven, tráeme agua y tráeme algo de comer. Inmediatamente la mujer le dice: no, ya va, yo lo que tengo en mi casa es para comer hoy, porque mañana esperamos morir, no tenemos más para comer. Elías llega en un momento crítico a la vida de esta mujer. Pero lo tremendo de todo esto es que la mujer ya tenía un plan. Inclusive si lo iba a sustentar, ella le iba a dar a Elías lo que tenía que darle. Pero ella dice, el plan de ella era: tengo algo para comer mi hijo y yo, y de eso te voy a dar. Elías le dice: no, no lo vas a hacer así. Ve, haz como has dicho, pero tráeme a mí lo primero. Tráeme a mí lo primero. Lo primero que salga del horno, dámelo a mí. Los profetas necesitan siempre una unción apostólica que los pueda dirigir. Elías y Eliseo eran violentos, arrebatados. Y le dijo: ve y haz esto. Parece algo egoísta lo que Elías está diciendo, pero Elías conocía el principio de la primicia y le dice: porque así dice el Señor, si tú traes lo primero, no escaseará. Quedaba comida para esa noche, ni la harina ni el aceite sobre tu casa, hasta el día en que vuelva la lluvia. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. Si hoy tal vez tú no tienes nada, no importa. Hoy vamos a hacer el acto que corresponde hacer, de primicia. Pero te quiero decir lo mismo que Elías le dijo a la viuda: a partir de este momento, si no hay nada,
sobre tu vida no va a escasear ningún tipo de finanza. Ni la harina va a escasear sobre tu casa, ni el aceite. Y si has tenido problemas económicos, te quiero decir algo. Si hoy hacemos como conviene al Señor, todo problema financiero y toda deuda hoy sale de tu vida en el nombre de Yeshua. Te lo digo de parte del Señor, conforme a lo que dice esta palabra. Y dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que había hablado Elías por medio de Jehová. Yo quiero traer eso sobre tu vida. Tal vez tú dices, yo hoy mi economía está destruida. No me importa cómo esté tu economía hoy. Hoy Dios te ha llamado para restaurar tu economía. Hoy Dios te ha llamado para ensanchar tu negocio. Y si hoy han habido deudas, porque percibo en el ambiente que hay muchas personas que hasta deben dinero y eso los tiene como en vergüenza. ¿Cómo voy a diezmar si aún debo? Hoy se rompen las deudas en el nombre de Yeshua. Hoy se terminan las deudas. Problemas económicos se acaban. Hoy vamos a desatar casas. Orábamos ayer, Señor, ¿qué vamos a hacer mañana? Va a ser un tiempo donde personas van a recibir sus casas, donde los que andan a pie van a andar en motos y donde los que andan en moto van a andar en carro. Ayer oramos por eso y el Señor nos decía, conforme a eso vamos a hacerlo. ¿Qué es la sequía? Y el que tiene, ¿qué va a pasar? El que tiene va a tener más. Pero recuerde algo, lo que usted tiene no lo va a tener para sí mismo, téngalo para ayudar a otros. Tenga lo que usted tiene para poder bendecir a otros. Y dice, la palabra sequía en este punto significa que no había crecimiento de nada. Hay muchas casas que están en este punto. Solamente entra algo y no se crece. No hay prosperidad. Y después de la prosperidad hay otro punto que se llama abundancia. Y después de la abundancia hay otro punto que se llama sobreabundancia. Escasez o sequía, prosperidad, abundancia y sobreabundancia. No sé si se acuerda cuando hablamos de los 4 ríos que caían sobre el Edén. Esas 4 fuentes que bendicen al ser humano. Eso también es un diseño que Dios ha establecido y nos los ha dado a nosotros como palabra. Pero quiero decirte que es importante que puedas comprender. El que conoce algo lo disfruta. Hay gente que tiene un teléfono, solamente recibe llamadas. Hermano, mira, eso tiene juegos de dominó, eso tiene WhatsApp, tiene Instagram. Disfrútalo. Manda mensajes también de texto. Se pueden ver películas. Ahí está The Chosen. Manden ese clic para que lo pongan allí en el Instagram. Ahora, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hay sequía porque simplemente tenemos lo necesario. Pero cuando no hay crecimiento hay sequía. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 42 al 44. Un hombre llegó a Belén y trajo un varón de parte de Elohim con 20 panes hechos de primicia de cebada. O sea, era para este tiempo, era la primicia de la cebada. Y espigas de grano nuevo. Y dijo, dadlo a la gente para que coma. Pero su criado preguntó, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Cuántos panes trajo? 20 panes. Y eran para que comieran 100 hombres. Y le dijo, ¿quién? Eliseo. Y respondió y le dijo, dadle a la gente para que coma, porque así dice Jehová, comerán y sobrará. Y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Si tiene que haber alguien que declare una palabra, hoy yo la voy a declarar en el nombre de Jehová. Y es para que nosotros podamos seguir avanzando. Ahora, eran 100 hombres. 100 hombres. Y la primicia era de 20 panes. Todo el que sabe matemática inmediatamente sabe que eso no funciona. Pero el profeta le dijo, ¿sabes qué? Da la primicia.
que va a comer y va a sobrar. Hay un hombre que una vez agarró 5 panes y 2 peces y los levantó y comieron 5,000. ¿Usted conoce la historia? Lo mismo pasa sobre su vida. Si tal vez sobre su vida hoy no hay nada, de lo que tú tienes, Dios va a multiplicar. De lo que tienes, Dios va a multiplicar. Y en este tiempo es necesario que lo puedas entender. Pan sobró. ¿Por qué sobró el pan? Porque era un pan de primicias. Era un pan de primicias. Como todo lo que Dios nos ha dado, Dios te va a entregar lo primero. Siempre el diablo va a pelear tu primer hijo. Es el que más cuesta, es el que más duele. La Biblia dice, porque si la raíz es santa, el resto de la masa es santa. Por eso es que siempre la guerra va a estar en lo primero. Por eso es que la guerra siempre va a estar en el primogénito. Por eso es que la guerra siempre va a estar en el principio. Siempre le va a costar más al primero que llegó al evangelio. Porque esa es la puerta. Cuando tú lanzas una flecha, la punta se dobla. Es ahí en la lucha. Es la importancia de lo primero. Es la importancia de lo primero. Ahora, si se consagra lo primero, el resto se expande y se multiplica. Por eso es que Dios siempre le pedía a los israelitas que el primer hijo era de él. Si era un levita, dame el primero. Samuel, Dios lo pide, dámelo. Al destete lo pones en el templo. Y solamente iba Ana una vez al año y le entregaba el traje. Imagínate ver un hijo que nunca habías tenido, una vez al año, pero era del Señor. Y llegó a ser Samuel juez de Israel. Cuando Dios va a darle la tierra prometida a Israel, les va a entregar Jericó. La primera batalla de ellos era Jericó. Josué está al frente de la batalla, pide el diseño a Dios para conquistar Jericó. Jericó era una ciudad sumamente amurallada, me imagino 12, 15 metros de muralla. Y mientras estaba pidiendo eso, mientras pedía eso, una de las cosas que sucede es que Dios les entrega Jericó. Pero Él les dice, no tomen nada del botín. Dejen el botín ahí. ¿Por qué? Porque el botín le pertenecía a Dios. Era la primera batalla. Hay un hombre que lo toma. Agarra unas lanzas, agarra tal cosa, agarró oro. Y cuando tomó el botín, Dios dice que exterminó a él y a su familia. La primicia siempre Dios la va a querer. ¿Quién peleó Jericó? Ellos. No, ellos hicieron conforme a lo que Dios había dicho. Pero las murallas cayeron mientras que ellos daban vueltas. Las murallas las tumbó Dios. Lo mismo pasa sobre nuestras vidas. Cualquier muralla que haya sobre un sistema económico en nuestras vidas, ¿quién la va a derribar? Él. Él la va a derribar. Después Dios les dejó todos los botines. Les entregó la tierra prometida. Les dio todo el resto. Pero lo primero es mío, dice el Señor. Quiero que te pongas en pie. La primera...